Las famosas fallas de Valencia requieren una laboriosa y artística preparación que se efectúa con el mayor entusiasmo. Aquí podemos ver cómo se obtienen las reproducciones en cartón y diversas tareas del modelado, del moldeado y la pintura de los ninots, que aspiran como galardón supremo a ser salvados del fuego. En todos estos detalles se patentiza una vez más la destreza y la gracia de los artistas valencianos. La Semana Fallera de Valencia se ha desarrollado como siempre escoltada por la máxima alegría y animación. Ha sido extraordinaria la concurrencia de forasteros que han admirado los típicos festejos de la ciudad del Túria, las burlescas pantomimas de los cabezudos y de los gigantes y otros números populares. Un arriesgado paracaidista sube hasta lo alto de una escalera de bomberos. Se lanza después atrevidamente al espacio justificando su remoquete de hombre pájaro. Después del descenso, el ascenso. Un atrevido aeronauta realiza una excursión por los cielos en globo libre como en los primitivos tiempos de la aerostación. El público aplaude el momento en que se inicia la aventura y el globo con su tripulante se va a hacer compañía a las nubes como un número más de la ciudad en fiestas. Como todos los años ha triunfado en Valencia el magnífico espectáculo de las fallas. Estos grandes retablos burlescos, donde el arte de los escultores y los imagineros valencianos se pone a contribución para lograr magníficas obras que causen la admiración y el sano regocijo de cuantos acuden a la ciudad del Túria, encierran en la mayoría de los casos una intención satírica y hacen alusión a distintos temas de la actualidad. El cine y sus más populares figuras han constituido este año uno de los principales motivos de inspiración y glosa para los constructores de las fallas, y como siempre, también han figurado en ellas los temas locales valencianos y sus más característicos monumentos. La falla de la Plaza del Mercado fue la que obtuvo el premio por haber sido considerada como la más artística e ingeniosa, y su argumento se refería a las actuales restricciones de fluido eléctrico. He aquí algunos de los detalles de esta falla, realizada con maravilloso primor. La Traca, otro de los más celebrados números del programa de festejos valencianos. Sus estampidos resuenan entre las calles y cargan el aire de olor a pólvora. El espectáculo de la clásica cremá despierta la máxima curiosidad. Las llamas de las fallas que arden iluminan con su resplandor la noche mediterránea
y las frágiles construcciones y las figuras que representan los ninots van siendo lentamente consumidas por el fuego hasta convertirse en esqueletos ardientes y después en montones de pavesas y de cenizas. También es famosa la maestría de los pirotécnicos valencianos, que saben dar las más fantásticas combinaciones a los castillos de fuegos artificiales, que desgarran el cielo en oleajes y salpicaduras, y grandes ramos de flores como epílogo a las tradicionales fiestas falleras de San José.